Somos alumnos de Tafam Madrid, me llamo Adrián Calderón. Y Adrián Murillo. Y vamos a realizar una serie de ejercicios de movilidad en los que vamos a involucrar todo el cuerpo. Vamos a ir desde el cuello hasta el tobillo. El cuello se divide en dos articulaciones, la articulación adelantoccipital, la cual es de tipo plana y realiza sus movimientos en el plano sagital, en el eje transversal haciendo una flexión y extensión, y en el plano frontal, en el eje sagital, realizando una flexión lateral. La segunda articulación es la articulación adelantodontoidea, la cual es de tipo trocoide y realiza su movimiento en el plano transversal, en el eje axial o longitudinal, haciendo una rotación. En el ejercicio de flexión lateral en la articulación adelantoccipital podemos encontrar una articulación de tipo plana, la cual se ejecuta en el plano frontal realizando su movimiento en el eje sagital. En el ejercicio de flexión y extensión en la articulación adelantoccipital volvemos a encontrarnos con una articulación tipo plana, la cual se involucra en el plano sagital realizando su movimiento en el eje transversal. En el ejercicio de flexión, aducción y abducción en la articulación glenohumeral de la cintura escapular podemos encontrar una articulación de tipo esferoidea, lo cual significa que la podemos ver representada en los tres planos. La vemos en el plano sagital realizando un movimiento en el eje transversal debido a la flexión y la extensión. La vemos en el plano frontal realizando un movimiento en el eje sagital debido a la abducción y a la aducción, y la vemos en el plano transversal realizando un movimiento en el eje axial o longitudinal realizando una rotación. En el ejercicio de flexión y extensión de la articulación glenohumeral en la cintura escapular volvemos a encontrarnos con una articulación de tipo esferoidea, pero en este caso solo se verá representada en el plano sagital, realizando el movimiento en el eje transversal, haciendo una flexión y una extensión. En el ejercicio de flexión en la articulación glenohumeral de la cintura escapular volvemos a encontrarnos con la articulación de tipo esferoidea. Nos encontraremos dentro del plano sagital realizando el movimiento en el eje transversal. En este ejercicio nos enfocaremos en la flexión, aunque en este movimiento estaremos realizando una extensión. En esta fase estaremos haciendo una flexión, posteriormente, cuando tiran de la goma, una hiperflexión, y volveremos al punto de inicio realizando una extensión. En el ejercicio de extensión en la articulación radiocarpiana podemos encontrar la articulación de tipo condílea. Será representado en el plano sagital y realizará el movimiento en el eje transversal. En esta fase estaría ejerciendo una extensión y recuperaría con una flexión. Aquí, de nuevo, en el ejercicio de extensión en la articulación radiocarpiana, volvemos a realizar una extensión dentro del plano sagital, realizando su movimiento en el eje transversal. En este periodo haremos una extensión hasta nuestro límite y el asistente nos ayudará a hacer una hiperextensión. En el ejercicio de flexión en la articulación radiocarpiana nos encontramos de nuevo con la articulación tipo condílea. Estaremos dentro del plano sagital realizando el movimiento en el eje transversal. Nos enfocaremos sobre todo en el movimiento de flexión, aunque a veces hagamos un movimiento de extensión para liberar tensión. Por ejemplo, aquí hace un movimiento de extensión para liberar tensión y posteriormente vuelve a la flexión. En el ejercicio de abducción y aducción en la articulación radiocarpiana con una articulación de tipo condílea, estaremos representando este movimiento dentro del plano frontal, realizando el movimiento en el eje sagital, haciendo una abducción y una aducción. Las articulaciones cigapofisarias son de tipo planas y se ven involucradas en el plano sagital, realizando un movimiento en el eje transversal, haciendo una flexión y extensión de columna, en el plano frontal, realizando un movimiento en el eje sagital, haciendo una inclinación, y en el plano transversal, realizando un movimiento en el eje axial o longitudinal, haciendo una rotación. En este ejercicio podemos observar una extensión y flexión de las articulaciones cigapofisarias. En el ejercicio de extensión en las articulaciones cigapofisarias, estaríamos dentro del plano sagital realizando un movimiento en el eje transversal, centrándonos en una extensión. Aquí, como vemos, realizaríamos la extensión, el compañero nos ayuda a hacer una hiperextensión y posteriormente volveríamos al punto de inicio en una flexión. La articulación coxofemoral es de tipo esferoidea, lo cual significa que podemos encontrarla en los tres planos. En el plano sagital realizando un movimiento en el eje transversal de flexión y extensión, en el plano frontal realizando un movimiento en el eje sagital de abducción, aducción e inclinación, y en el plano transversal realizando un movimiento en el eje axial o longitudinal haciendo rotaciones.
En este ejercicio estaremos realizando una extensión de la articulación coxofemoral y cuando volvemos a la posición de inicio, una flexión en la articulación coxofemoral. En el ejercicio de extensión y abducción en la articulación coxofemoral haremos una abducción, una rotación interna, una extensión y una flexión. Esto estaría dentro del plano sagital haciendo la flexión y extensión, del plano frontal realizando una abducción y una aducción y dentro del plano transversal haciendo la rotación interna. En el ejercicio de abducción en la articulación coxofemoral estaríamos realizando una abducción y posteriormente en la bajada una flexión. Esto entraría dentro del plano sagital realizando el movimiento en el eje transversal con la flexión y en el plano frontal realizando el movimiento en el eje sagital con la abducción. En este ejercicio iremos incrementando progresivamente la apertura de nuestras rodillas, por lo tanto, una mayor abducción en nuestra articulación coxofemoral. Partimos de la abducción, hacemos una flexión y cuando recuperamos hacemos una extensión. Este ejercicio es una variante del ejercicio anterior. Volveremos a centrarnos principalmente en una abducción y en una flexión de la articulación coxofemoral, aunque también se verá implicada una extensión. Estaremos dentro del plano sagital realizando un movimiento en el eje transversal con la flexión y la extensión y dentro del plano frontal realizando un movimiento en el eje sagital realizando la abducción. Haremos una abducción, una flexión y posteriormente en el recobro una extensión de la articulación coxofemoral y una aducción. La articulación tibio-peroneoestragalina es de tipo condílea, lo que significa que podemos encontrarla en el plano sagital realizando un movimiento en el eje transversal de flexión y extensión y en el plano frontal realizando un movimiento en el eje sagital de abducción y aducción. En este ejercicio estaríamos practicando una extensión en la articulación tibio-peroneoestragalina. En el ejercicio de flexión en la articulación tibio-peroneoestragalina nos encontraríamos en el plano sagital realizando un movimiento en el eje transversal de flexión. El usuario tiene que mantener el tobillo siempre pegado al suelo, llevando su cuerpo hacia adelante para realizar la flexión. Esto es todo. Tanto mis compañeros como yo esperamos que les haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo.